9:40. Caramba, caramba, que viene el lunes. Sí. Pero caramba, caramba, que ya Yatzel está con nosotros. Sí, acabo de retornar de Panamá, donde tuve la oportunidad de participar con la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos para los comicios panameños, que marcaron la continuidad de la tradición de que ese pueblo siempre le da un voto de castigo a la administración de turno. Desde que retornó la democracia en 1989, cuando se le puso fin a la dictadura militar del Partido Revolucionario Democrático, que habían liderado el general Omar Torrijos y luego Noriega, ningún gobierno se ha mantenido más de un periodo consecutivo. Y eso se mantuvo en la votación del domingo, pero no solamente que perdió el gobierno, sino que quedó cuarto lugar. Algo que en una economía que iba bien, es después de República Dominicana la que más crece. Exacto. En algunos casos crece más que nosotros, pero lo cierto era que el presidente Varela tenía una base electoral ajena. Él había ganado en el año 2014 con votos de Ricardo Martinelli, con quien mantuvo una rivalidad feroz, y que fue una mala estrategia política, si bien él tenía su agenda institucional, y eso significó que el candidato José Isabel Blandón ni siquiera pudo competir por el primer lugar. Fue superado incluso por un candidato independiente que sacó 20%. ¿Y por qué se castigó al partido de gobierno si los indicadores económicos ahí no se cumplió aquel axioma de que si la economía va bien, la política va bien? O sea, el presidente salió del poder con todo y que ha tenido un desempeño extraordinario. Y sumarle a eso que nos hables un poco de Nito Cortizo, quién es y cómo ha llegado. Sin embargo, a pesar de que la economía iba relativamente bien, lo cierto es que con Martinelli iba mejor aún, porque si uno visitaba Panamá entre el año 2009 y 2014, uno veía un país en remodelación. La cantidad de obras que impulsó Ricardo Martinelli, con mucha deuda pública, pero que eso no lo analiza la ciudadanía, era algo que sencillamente significó una prosperidad muy por encima de la que tienen hoy en día. Era crecimiento de 8 y 9%. Hoy en día hay crecimiento de 4%. Sigue siendo importante, claro, pero la mitad. Pero lo cierto es que Panamá tiene hoy en día a una figura que es la principal en cuanto a popularidad política, que es Ricardo Martinelli, y cuando el gobierno le declara la guerra a esa persona de cuya base electoral dependía, entonces se desplomó completamente. Varela era uno de los presidentes más impopulares, e incluso José Isabel Blandón, que era un alcalde muy popular de la capital, terminó con un 9%. Nito Cortizo, en cambio, representa al PRD, un partido que es el más grande de Panamá, sin embargo tiene la mayor tasa de rechazo. Pero como ese país no tiene segunda vuelta electoral, manteniendo lo que es su base de apoyo, puede ser electo, que fue lo que pasó, con un 33% contra un 31% que logró Cambio Democrático de Martinelli, precisamente, que llevaba al ex canciller Rómulo Ruz de candidato. Nito Cortizo es una persona que tiene bastante experiencia, era uno de los más cercanos con el general, aparte trabajó en la OEA, fue ministro, y representa una facción, si se quiere, un poquito más a la izquierda dentro del Partido Revolucionario Democrático, que es muy similar a los demás PRD en América Latina. Más que partidos ideológicos, son partidos populistas. Eso no lo digo como insulto, sino porque tienen varias vertientes. En el PRDismo latinoamericano uno encuentra personas tanto como de derecha, ultraderecha, centro, socialdemócratas y demás. Cortizo estaría un poquito más a la izquierda de, por ejemplo, Martín Torrijos, que fue el último presidente del PRD. La economía que hereda es una economía que, como bien resaltamos, está en una situación envidiable para la mayoría de países de América Latina, una de las principales rentas per cápita, uno de los principales niveles de crecimiento, inversión extranjera envidiable, pero todavía a nivel de política exterior eso va a ser un gran debate, porque hemos visto que Varela fue uno de los principales integrantes del Grupo de Lima, condenando todo lo que sucedía en Venezuela, pero la tradición de los perredistas es no meterse mucho en ese tema, porque recordaremos que en el 89 ellos cayeron fue por una invasión norteamericana. Entonces ellos, por razones históricas, no les gusta mucho hablar de temas con otros países. La principal descripción de su ideología política sería el nacionalismo revolucionario, que no es lo mismo que el nacionalismo que uno ve, por ejemplo, en República Dominicana, sino un nacionalismo con ciertas, digamos, características
de centroizquierda. Pero quería hablarles específicamente de que este año tiene un calendario electoral bastante activo, no tan impactante como el del año pasado, que aunque eran menos comicios, significaba mayor población latinoamericana. Imagínense que votaban México y Brasil y Colombia. Este año iniciamos con las elecciones de El Salvador, donde también perdió el gobierno y quedó tercer lugar. Ya eso significó un golpe muy duro para los oficialismos en América Latina. Ahí ganó. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí ganó Nayib. Mira, Yacel, pero Cuidado, a propósito de eso, es cierto que el candidato Ricardo Lombana, 20%, marcaba 0.8 hace 6 ¿cuánto semanas. marcaba? 0.8 hace 6 semanas. ¿Y cuánto salió? 20%. Hablando, pero eso es como un consuelo raro. No, pero No es un consuelo raro, yo simplemente estoy analizando. O sea, el que marcaba 0 y saca 20. Y saca 20, viejo, tú tienes que entender que ha pasado algo. 0.8 en una encuesta con margen de error de 2% significa que tú puedes sacar menos 2%. Sí, pero que siento que hay una intención de homologarlo. No, no intención de homologarlo, porque aquí en la encuesta de Luna habló claro. No, pero este ejemplo. Yo lo que digo es, yo lo que digo es que llama la atención como, por ejemplo, un país como Panamá, un independiente que marcaba en las encuestas hace 6 semanas, no llegaba ni a un punto. Un país con partidos políticos muy fuertes, un país con una economía estable, que desafíe todo lo que es la ortodoxia política, que dice que cuando la economía va bien, que cuando los partidos son sólidos, la gente no se la juega. Pero Ricardo Lombana logró 20%. Y bueno, mencionaba el caso de El Salvador, donde también fue un candidato no exactamente independiente, pero ajeno a los dos partidos que se habían repartido el poder desde el 90 hasta la fecha. También terminó ganando y el gobierno fue desplazado en tercer lugar. Los próximos comicios serán en Guatemala y eso sí que va a ser un circo. Les voy a mandar, y quizá en la cuenta de Sol en Twitter pueden compartir lo que es la boleta electoral. Son 24 candidatos por 24 partidos y 24 de verdad. No es que son de relleno. Guatemala no tiene un sistema de partidos políticos funcional. La democracia retornó allá en 1986 y de ahí en adelante han gobernado 9 partidos. Y de esos 9 partidos, ya los 9 ya no existen, porque la esperanza de vida de un partido político en Guatemala son 9 años. No, te decía, decías, termina la idea para hacerte. No, y mencionando lo que son los demás comicios, porque otro que va a ser bien interesante para ver si el gobierno hace el milagro de sobrevivir con todo lo que está sucediendo, son las elecciones de Argentina, que tiene una situación de inflación de 52%. Para compararlo, República Dominicana tiene 4 y aquí nos da duro. Imagínense dónde está en 52%. Con una devaluación que solamente del año pasado hasta ahora ha significado más de un 100% y con todo tipo de estallidos sociales y demás. Brevemente, Yatzel, en torno a Argentina, que es un escenario que estoy estudiando porque una oyente, inclusive, luego de mi comentario la semana pasada, me mandó a que hable sobre Argentina. Está de tarea para próximas entregas. ¿Tiene posibilidades? Que pequeño paréntesis, ahora que mencionas Argentina y tú como economista quizá conoces la frase que se le atribuye al profesor Simon Kuznets, que decía que existen 4 tipos de países: los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. Sí, no, que Japón y Argentina. Japón es un país desarrollado que cree que es subdesarrollado y Argentina es un país subdesarrollado que cree que es desarrollado. Pero creo que esa creencia deberían ir cambiando allá porque viven de crisis en crisis. Brevemente, Yatzel, que el tiempo apremia. ¿Tiene Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, posibilidades de retornar al poder? Está marcando muy fuertemente en las encuestas precisamente porque a ella no le tocó la crisis que germinó su gobierno. Eso destapó ahora con Mauricio Macri y entonces ella es vista como de alguna manera el retorno a los buenos tiempos. Sin embargo, lo cierto es que ella tiene un rechazo que supera el 50%, pero Mauricio Macri también. Entonces, si fuéramos a apostar, lo cierto es que hay bastante para ganar en este sentido, porque las probabilidades golpean a uno y a otro. Pero otra elección, y con esta quiero cerrar. Parece, Julio, que vuelve el peronismo en Argentina. Bueno, el peronismo nunca se ha ido en Argentina. Porque una cosa es el peronismo en el partido peronista. No has dicho nada del socialismo, que está de luto con la muerte de Pérez Rubalcaba. Sí, bueno, pudiera cerrar un poquito con eso, pero para mencionar muy brevemente también. Y para que me dejes para hacerte otra pregunta también. Sí, porque una elección que va a llamar mucho la atención es la de Bolivia, donde la Constitución prohíbe una nueva candidatura de Evo Morales, que ha sido presidente 3 veces, pero que él fue... No le hables de la Constitución, Ernesto. Él fue a los tribunales y logró una sentencia que dice que la repostulación es un derecho humano
que no permite ningún tipo de limitante y por eso él puede ser candidato todas las veces. No le diga eso a varios juristas de aquí. No le digan ideas. Ahora, lamentablemente, eso no es algo completamente aislado que uno pueda decir, bueno, fue un disparate de Bolivia, porque se aplicó en Costa Rica, se aplicó en Nicaragua, se aplicó en Honduras. Entonces ya hay momentos en el derecho donde lo que puede parecer un disparate se termina convirtiendo en doctrina. Entonces eso fue lo que pasó. Ahí hay un video que lo vamos a traer, Yacel, que sé que lo viste, del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Efectivamente. Anunciando tajantemente que la reelección presidencial no es un derecho humano. Pero ¿por qué él lo hizo eso? Y hay que ponerlo ese video. Pero ¿por qué él lo hizo eso? No como activista político, sino porque el argumento que han usado estos 4 países se basa en la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que existe el derecho a elegir y ser elegible. Y algunos lo han interpretado como eso quiere decir que no puede haber límite alguno. Exacto. Entonces, como eso directamente argumenta que viene desde la OEA, el secretario tiene que decir, no, mira, esto dice que yo no puedo prohibirle a Ernesto ser candidato porque Ernesto es keynesiano, o sea, yo no puedo discriminarlo. No quiere decir lo mismo que si ya yo he sido presidente 5 veces, a mí se me tiene que permitir ser 10 veces más. Pero, vuelvo y resalto, ya eso no es solamente un argumento político, porque como se ha aplicado en tantas partes, ya eso es un debate jurídico contra el cual hay que argumentar. Pero lo cierto es que una candidatura de Evo Morales, que ha sido presidente 3 veces, que incluso perdió un referéndum intentando modificar nuevamente la Constitución, es algo que de alguna manera nos deja muy claro que los gobernantes latinoamericanos, para bajarse del palo, no es cosa sencilla. No incluso sencillo, ¿no? Un tema estadístico para ir cerrando también. Yo hice el estudio de 18 presidentes que se han repostulado en América Latina en los últimos 40 años. De 18, solamente 3 han perdido, que fueron Joaquín Balaguer en 1978, Daniel Ortega en 1990 y Hipólito Mejía 2004. Wow. Irónicamente, a pesar de República Dominicana ser el país más reeleccionista de América Latina, también ha sido el único que le ha dicho que no a 2 presidentes. Pero, otro dato, y esto no le va a gustar un poquito a los leonelistas. La historia es cíclica. Le gustó Orlando, mire, está feliz. Pero vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar el otro dato. Esto no le va a gustar mucho a los leonelistas. 24 presidentes son los que han intentado volver al poder, o sea, ya no una reelección consecutiva, sino diferida, y de eso es lo que lo han logrado, de 24. 2. ¿En nuestro país? No, o sea, digo en América Latina. Ok, en América Latina, de 24 que lo han intentado en América Latina, solamente 9 han vuelto, e incluso muchos de esos 24 le ha tocado estar en tercero, en cuarto, quinto, pero sexto no está lugar. mal ese ratio. Bueno, una proporción. No, porque tú lo comparas con 15-18. Y en República Dominicana, el doctor Balaguer logró retornar, y el presidente Fernández también. Sí, y varios en la época de la primera y segunda república. Una pregunta, tú que mencionabas que de los presidentes latinoamericanos que no se quieren bajar, hay uno que obviamente que es Maduro, y ayer envió un tuit a un grupo en el que tú estás. Pero Nicolás Maduro ya no es presidente de Venezuela, él es el gobernante de facto, esa es otra cosa. Lindsey Graham, el senador, un gran amigo, el senador en Estados Unidos, senador de Carolina del Sur, puso un tuit diciendo ayer que es hora de mover portaaviones americanos a la región y estar preparados para terminar el régimen brutal de Maduro por la necesidad de la estabilidad de la región. Efectivamente, ya hemos visto que los halcones norteamericanos se han cansado de ofrecerle salidas a Nicolás Maduro, porque vemos que John Bolton es una persona que le gusta todo eso. El halcón. Todo eso relacionado con el halconismo político. Sin embargo, él todas las semanas le decía, bueno, ya está la última oportunidad. Maduro, toma la oportunidad que te estamos dando. Yo estoy harto de la última oportunidad. todos los días, una marcha, el otro. Claro. Oye, pero que eso y los venezolanos tan peor. Que es que los americanos entienden que la política exterior muchas veces termina siendo que si lo rompes, lo compras. Y ellos saben que entrar a Venezuela ahora mismo no es salir en 3 meses, como pasó aquí en el 65. Claro. Son 5 años y cuidado. No, mira, 5 es el pronóstico más optimista. El pronóstico que dice que la acción militar con el apoyo popular. Es una generación, porque vuelvo y resalto. El costo en vidas también. 4 millones de apoyo. El costo económico y el costo en vida, señores, sería incalculable. Y no solamente para Venezuela, sino lo que implicaría para toda la región. Porque sin guerra civil
Son 5 millones de personas que han salido al exilio, imagínense ya con guerra civil. Entonces, obviamente, los americanos, aunque hablan de esa manera, entienden que lo mejor sería una negociación, pero no estamos hablando con personas razonables, estamos hablando con narcocriminales. Terrible. Así es, bueno, gracias. Nadie dice nada de los combustibles, pero no dice nada, no iba a decir nada. Me dijo que no. Pero ustedes no me dejan terminar de hablar. Bajar los combustibles, qué bueno. ¿Y con qué se come eso? Yo lo que sé. Ajá. Yo lo que sé. Que la palabra del fin de semana es caramba. El sol de los sábados. El sol.